noche vamos a hablar del Drácula's Date, del Día de Drácula. ¿Vos sabías que hay un Día de Drácula? Día Internacional de Drácula. El Día Sí, Internacional señor. de Sí, Drácula, claro que sí. exactamente. El 26 de mayo. Así que vamos a hablar un poco de todo este evento que se ha transformado en un acontecimiento de terror a nivel mundial y que obviamente para Somnia Show es el lugar más indicado para poder celebrarlo y festejarlo. Un episodio ocurrió en Estados Unidos en el siglo XIX, durante una epidemia de tuberculosis. Muchas personas creían que los enfermos eran atacados por vampiros, lo que llevó a exhumar algunos cuerpos para quemarlos e incluso mutilarlos, en un intento de detener la enfermedad. Vlad Drácula, el hijo del dragón, o Vlad Tepes en rumano, que significa Vlad el empalador. Líder brutal, famoso por torturar a sus enemigos, ya que, según las estimaciones, es responsable de la muerte de más de 80.000 personas a lo largo de su vida, y un gran porcentaje de ellas por empalamiento. Buenas y tenebrosas noches. Tenebrosas noches, profesor. Tenebrosas noches, Dunker, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Bienvenidos nuevamente aquí a la hora tenebrosa con nosotros. Estamos aquí con la maga en los controles, con el profesor. Ahí lo tenemos a Tito ahí atrás, que está a los gritos pelados, como siempre. La audiencia no lo escucha, pero a nosotros nos hincha bastante. Sí, la verdad que sí. Ya se pone molesto. Se pone bastante molesto. Abro el espacio publicitario. Un minutito para contarles que tenemos disponibles las membresías en nuestro canal de YouTube, por supuesto. Tenemos ahí 2 niveles. Con cualquiera de ellos van a poder acceder a los videos exclusivos de historias de terror y algunas otras sorpresitas. Hay un par de entrevistas aquí al profesor, algún blog. Ahí anduvo por un cementerio también. Sí, están revelando algunos de mis secretos, pero bueno. Anduvo haciendo algunas travesuras el profesor por allí. Tito me contagia. Y bueno, también por supuesto hay algunas historias relatadas con un poco más de producción, podríamos decir, un poquito más tenebrosas también. Así que bueno, desde ya es una forma de colaborar con nosotros. Tienen un botoncito aquí por aquí abajo en el canal donde dice unirme y ahí van a tener cualquiera de las 2 membresías. Pueden ayudarnos un montonazo a que continuemos haciendo este contenido. Y si no, por supuesto, están más que invitados a unirse a la Orden de Parasomnia suscribiéndose y dándole un like a este canal. Sí, todo eso colabora y desde ya también suma muchísimo los comentarios. Sí. Así que todo comentario es muy bienvenido y se agradece un montón. Menos los que alienten a Tito. Menos lo que tiene que ver con Tito, el muñeco maldito. Esto es así. Ya es hora, me parece, ¿no es cierto, profesor? Sí, él ya está aquí, así que comencemos. ¿Podría comentarme qué nos trae esta noche tan especial? Bueno, justamente esta noche vamos a hablar del Drácula's Date, del Día de Drácula. ¿Vos sabías que hay un Día de Drácula? Día Internacional de Drácula. El Día Internacional de Drácula, sí, claro exactamente. Claro que sí, 26 de mayo. El 26 de mayo, así que vamos a hablar un poco de todo este evento que se ha transformado en un acontecimiento de terror a nivel mundial y que obviamente para Somnia Show es el lugar más indicado para poder celebrarlo y festejarlo. Y bueno, faltan las copitas con la bebida preferida de Drácula. ¿Cómo? Pero bueno, después veremos. ¿Su bebida preferida? Bueno, ¿El vampiro, profesor? Otra vez empezamos con eso. Cada 26 de mayo, como acabamos de adelantar, se celebra el Día Mundial de Drácula. Y se hace para conmemorar la publicación de la famosa novela de Bram Stoker que se realizó un 26 de mayo
pero del año 1897. Ujú. Los fans de la literatura y del terror celebramos el legado del conde que ha moldeado el arquetipo moderno del vampiro. Esta obra ha inspirado innumerables versiones en el cine, cómics, videojuegos. Y si bien es un personaje literario, se ha consolidado como el arquetipo del vampiro moderno y ha ido evolucionando. La novela de Stoker se convirtió en un clásico, tanto es así que entonces cada 26 de mayo se ha decidido, entre todo su público y novelistas, escritores, conmemorar el Día Mundial de Drácula, Ujú. coincidiendo entonces con la publicación del libro. Ahora bien, es un error asumir hoy que Drácula está basado directamente en Vlad el Empalador, de quien ya hablaremos. Stoker escribió, influenciado por hechos personales, su novela. Según el biógrafo Harry Ludlam, Bram Stoker tuvo una pesadilla después de haber cenado cangrejo. Es una anécdota, Dunker, antes que Sí, bueno, preguntes algo. bueno, está bien. Esa noche, Stoker soñó con un rey vampiro que resucitaba de su tumba. Una imagen que lo impactó profundamente. En sus notas privadas, Stoker describió una escena que más tarde se convertiría en parte fundamental de su novela. Un joven, que en la novela se convertiría en Jonathan Harker, es acosado por 3 mujeres vampiras, pero es salvado por el conde Drácula, quien proclama furioso: este hombre me pertenece, lo quiero para mí. Este fue el punto de partida de una obsesión que llevó a Stoker a investigar el folclore vampírico y a crear una de las historias más influyentes de la literatura universal. Su infancia estuvo marcada por una enfermedad misteriosa que lo mantuvo postrado en cama durante años. Y durante ese tiempo su madre, Charlotte Stoker, le contaba historias de terror basadas en sus propias experiencias durante una epidemia de cólera en Irlanda. Charlotte relataba cómo los cuerpos eran arrojados a fosas comunes, a menudo sin comprobar si las víctimas estaban realmente muertas. También le contaba historias de personas que habían sido enterradas vivas por error y que más tarde despertaban en sus ataúdes y luchaban por escapar de ellos. No. Estos relatos macabros impresionaron tanto al joven Bram Stoker que sentaron la base de su fascinación por la muerte, lo sobrenatural, el terror. Muchas de estas imágenes pueden rastrearse en Drácula, especialmente en las escenas de exhumaciones y vampirismo que reflejan el miedo victoriano a la muerte y a la corrupción del cuerpo. Para crear a su tan singular vampiro, Stoker no se basó únicamente en su imaginación. Pasó años investigando el folclore y las leyendas de vampiros de al menos 13 países, recopilando historias de criaturas que se levantaban de sus tumbas para alimentarse de los vivos. Un caso muy interesante que encontró fue el de la New England Vampire Scare, un episodio ocurrido en Estados Unidos en el siglo XIX. Durante una epidemia de tuberculosis, muchas personas creían que los enfermos eran atacados por vampiros, lo que llevó a exhumar algunos cuerpos para quemarlos e incluso mutilarlos, en un intento de detener la enfermedad. Profesor, nuevamente, hay que exhumar los cuerpos de esto, de desenterrar a los muertos, no es nada agradable. Ya sabe que no me gusta ese tema, Entiendo, pero Dunkel, bueno, pero peor es cuando salen de la tumba solitos. sí, bueno, sin duda, pero Bueno, bueno, me hizo acordar igual con esto de que algunos eran enterrados vivos. Bueno, aquí tuvimos un caso muy famoso que hemos hablado hace poco también en un están streaming. en las historias. Sí, acerca de, bueno, de Rufina Campaceres, que fue enterrada viva en un estado de catalepsia que parecería que están muertas, pero en realidad no lo están. Bueno, interesante observación. Continuando,
Stoker también investigó relatos de vampiros acontecidos en Europa del Este y se interesó por las descripciones de vampiros como figuras grotescas y demoníacas, una imagen que contrasta bastante con el moderno Drácula seductor que conocemos hoy. Stoker también tomó elementos de la literatura vampírica anterior, como The Vampire de 1819 de John Polidori y Carmilla de 1872 de Sheridan Le Fanu, que añadieron un componente aristocrático y erótico al mito del vampiro. Estos elementos fueron pilares que le ayudaron a dar forma al personaje del conde Drácula. Antes de convertirse en la obra maestra que hoy conocemos como Drácula, la obra pasó por varias versiones preliminares que muestran justamente el proceso creativo que fue realizando Bram Stoker. En sus notas, conservadas en el Rosenbach Museum en Filadelfia, encontramos las ideas iniciales que eran bastante diferentes a lo que terminó siendo la trama final de la obra. Una idea que fue descartada era ambientar la historia en una cena en casa del Dr. Seward con 13 invitados. Cada uno de los asistentes compartiría un relato extraño o terrorífico y las historias quedarían unidas por un hilo en común: la llegada del mismísimo conde Drácula, quien irrumpiría en la reunión para desatar el caos. Entre otros detalles que no llegaron a materializarse, podemos citar el Munich Dead House, una escena aterradora que iba a desarrollarse en una morgue en Múnich, en Alemania. Un hombre lobo que habría matado a uno de los miembros del Círculo de la Luz, los amigos que enfrentan a Drácula. Esto muestra cómo Stoker exploró distintos caminos hasta decidirse por la narrativa que hoy conocemos, con un enfoque más centrado en los diarios y cartas de los personajes de la obra. O sea, cuando uno lee la obra escrita original de Bram Stoker, se encuentra con que es algo bien distinto en muchos aspectos a lo que retratan algunas películas, algunos relatos modernos, y el estilo es bastante peculiar porque constantemente nos va mostrando hechos que se relatan en diarios personales de los personajes, de Jonathan Harker, de Mina, del Dr. Seward, y los va, digamos, acomodando de modo que uno va armando toda una trama a partir de la experiencia de cada uno y de lo que va contando. El nombre original del villano iba a ser Count Vampire, o sea, antes de rebautizarlo como Drácula, Vampire es una forma arcaica o variante alemana de la palabra vampiro. El proceso de titular a la novela también tuvo su propia evolución. Al principio Stoker pensó en llamarla The Dead Undead, o sea, el muerto no muerto. Más tarde acortó el título, El no muerto, pero cuando descubrió el nombre de Drácula, en sus investigaciones sobre Vlad III, el Empalador, decidió usarlo como un título definitivo. Y sabemos cómo esto ocurrió. El término Drácula o Draculea proviene del rumano y puede traducirse como hijo del dragón o hijo del diablo. Se asocia a Vlad III Drácula, Vlad Tepes, también llamado Vlad el Empalador, un príncipe de Valaquia conocido por su brutalidad en el siglo XV. Remarco esto: el personaje de Vlad no tiene un papel directo en la trama de la novela. Aunque Bram Stoker incluyó referencias históricas en su investigación, no hay pruebas concluyentes de que conociera en profundidad la figura de Vlad III. En sus notas, Bram Stoker menciona un archivo de los principados de Valaquia y Moldavia en 1820, escrito por William Wilkinson, un libro que describe a varios líderes llamados Drácula o Draculea, donde se incluye a Vlad Tepes.
Es evidente que Stoker quedó fascinado con el significado del nombre Drácula y lo usó para bautizar su villano. Claro. Más allá del nombre y algunas referencias superficiales, el personaje del conde vampiro es una magnífica creación original de Bram Stoker, influida más por el folclore y la literatura gótica que por la historia verdadera, por la biografía de Vlad. Ahora, ¿quién fue Vlad III? Fue el voivoda, un término que significa líder militar semejante a un príncipe de Valaquia, de forma intermitente entre 1448 y 1476. En 1859, este principado se unió a Moldavia para formar lo que hoy es Rumania. Y su biografía se hizo famosa gracias a la novela de Bram Stoker, que se publicó, como hemos dicho, en 1897. Fue también conocido como Vlad Drácula, el hijo del dragón, o como Vlad Tepes en rumano, que significa Vlad el empalador. Líder brutal, famoso por torturar a sus enemigos, ya que, según las estimaciones, es responsable de la muerte de más de 80.000 personas a lo largo de su vida, y un gran porcentaje de ellas por empalamiento. Hoy Vlad III es una especie de héroe nacional en Rumania, donde se le recuerda por defender a su pueblo de la invasión extranjera, ya fueran soldados turcos o mercaderes alemanes. Podríamos agregar que la propia historia de Vlad tiene también sus propios misterios. Tras su muerte en 1476, la ubicación exacta de los restos de Vlad el Empalador continúa siendo un misterio, aunque se cree que fue enterrado en el monasterio de Snagov, cerca de Bucarest. Las excavaciones posteriores no encontraron evidencia cierta, creando así la leyenda de que su cuerpo nunca descansó. Una teoría extraña afirma que Drácula podría estar enterrado en el cementerio de Père Lachaise, en París, Francia. Se dice que allí una de las criptas más sombrías alberga sus restos, convirtiéndola en un punto de peregrinación para turistas. No existen pruebas históricas de esta afirmación. El nombre Drácula, como dijimos, proviene de la Orden del Dragón, una orden militar cristiana a la que pertenecía su padre, Vlad II. En la novela de Stoker se menciona que el conde Drácula estudió en escolomancia, una legendaria escuela de magia negra supuestamente dirigida por el diablo en los Montes Cárpatos. Esto le añade misterio esotérico a la figura, sugiriendo que el personaje de ficción tenía poderes sobrenaturales reales y un origen oscuro y desconocido. Ahora bien, Bram Stoker nunca visitó Rumania ni Transilvania. Se documentó extensamente leyendo relatos de viajes y folclore, y es admirable cómo construyó una atmósfera tan auténtica y aterradora sobre un lugar que no conocía. Ajá. Bueno, y ahí está la pregunta también, esto de cómo era la sociedad inglesa también en esa época, a fines de 1800, porque justamente Muy debía bien. diferir. Bueno, vamos a describirla. El Londres victoriano que vio nacer a Drácula estaba marcado por el miedo y por el morbo, en gran parte debido a los asesinatos, los famosos asesinatos de Jack el Destripador en 1888. Ah, sí. Estos crímenes conmocionaron a la sociedad y crearon una atmósfera de oscuridad y desconfianza social que influyó mucho en la obra de Stoker. En el prólogo de la edición de 1901, Stoker hace referencia a los horrores recientes en Londres, una alusión que muchos interpretan como un guiño a Jack el Destripador. La época victoriana fue un periodo de avances científicos, pero también de tensiones entre la ciencia y lo sobrenatural. Drácula refleja esta rivalidad combinando elementos de folclore y superstición con referencias médicas y tecnológicas. Un aspecto notable de la novela es el uso de transfusiones de sangre, procedimiento relativamente nuevo para la época. Stoker consultó con su hermano Thornley, renombrado cirujano, para confirmar que los detalles fueran precisos
Y estas transfusiones le añaden realismo a la obra y representan la lucha entre la vida y la muerte, que es el tema central de la novela. También incluye avances tecnológicos de la época como las máquinas de escribir, los fonógrafos y el telégrafo. Este hecho da la sensación de los avances de la modernidad frente a las ancestrales fuerzas sobrenaturales representadas por Drácula. El vampiro simboliza los temores de la sociedad, el extranjero invasor, portador de plagas y corruptor de inocentes, los relatos sobre epidemias, como la del cólera en Irlanda, donde su madre vivió escenas dantescas, fosas comunes, abiertas, muertos abandonados en las calles. Estas imágenes, como ya dijimos, influyeron poderosamente en la atmósfera del libro. Usar Transilvania como escenario también ayudó a reforzar la idea de Drácula como una figura extranjera y amenazante, un tema clásico en la literatura gótica de la época. Si bien el castillo de Drácula está ambientado en Transilvania, muchos críticos creen que Stoker se inspiró en Slains Castle, unas ruinas situadas en Cruden-Bay, en Escocia. Stoker pasó varios veranos allí en Cruden-Bay mientras trabajaba en la novela, y es probable que las imponentes ruinas del castillo, que están situadas en un acantilado con vistas al mar, influyeran en su descripción de la fortaleza del conde. La trágica historia de Lucy Westenra es uno de los momentos más impactantes y macabros de la novela Drácula. Lucy ha sido vampirizada por el conde y se convierte en una criatura no muerta. Es asesinada cuando su prometido y sus compañeros abren el ataúd y la atraviesan con una estaca en el corazón. Este acto ficticio podría haber estado inspirado por un episodio real que ocurrió unos años antes. El incidente de Dante Gabriel Rossetti. Rossetti era poeta y pintor que en el año 1862 enterró a su esposa Elizabeth Siddal junto con un libro de poemas que él le había dedicado. Lo colocó amorosamente entre sus cabellos rojizos, pero en octubre de 1869 Rossetti, que ahí lo vemos, impulsado por su agente literario, organizó una exhumación nocturna del cadáver de su mujer. Y aunque Rossetti no estuvo presente, se descubrió que el cuerpo de su esposa estaba casi intacto y que su cabello pelirrojo había seguido creciendo, llenando el ataúd. Bueno, ¿podrías ser un poquito menos explícito con esto de los detalles en las exhumaciones, en ese entierro de los muertos, profesor? No. Ay. Los poemas fueron sacados y publicados, pero el episodio lo traumó a Rossetti. Este incidente fue muy conocido en los círculos literarios de la época y pudo haber influido en la descripción de las escenas de exhumación y vampirismo en la novela. La conexión entre Lucy y este evento real radica en la interrupción de la paz de los muertos, tema que obsesionaba a Stoker y que refleja los temores victorianos sobre los cadáveres y la corrupción física. En el siglo XIX, las novelas de aventuras como Las minas del rey Salomón, en 1885, eran muy populares. Estas historias solían incluir grupos de hombres y a veces mujeres que unían sus habilidades para enfrentarse a un amigo en común. Stoker tomó esta estructura y la adaptó al género del terror, creando un equipo diverso que combinaba intelecto, valentía y avances médicos para derrotar a un enemigo sobrenatural. Miembros del Crew of Light, o sea, los miembros del grupo de la luz, del Círculo de la Luz, reflejan los valores victorianos y simbolizan la lucha entre la modernidad del siglo XIX y las fuerzas ancestrales pertenecientes al folclore y a la superstición. Van Helsing, el experto en vampiros que guía al grupo con su conocimiento y ciencia. Jonathan Harker, que representa el deber y la perseverancia. Mina Harker, la esposa de Jonathan. Arthur Holmwood, prometido de Lucy. Quincy Morris, aventurero americano que también pretendía a Lucy. El Dr. Seward, director del asilo de locos de Carfax, donde posteriormente él conoce y atiende a Renfield.
Claro.